Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Estoy abriendo, como todos los días, la verja de madera de mi jardín. Hoy día es jueves 3 de agosto del año 2023. Nos estamos aproximando, sin darnos cuenta, a la primavera, saliendo del invierno. Este jueves queproso, como diría el poeta César Vallejo. Y hoy día quiero conversar sobre un fenómeno que se está viendo fundamentalmente en las bibliotecas públicas chilenas, un fenómeno interesantísimo, y es que Edgar Allan Poe está siendo muy leído y solicitado. Los libros de Poe están entre los libros más solicitados por los lectores en las bibliotecas públicas, y particularmente el libro Narraciones Extraordinarias. Fíjense, está en el primer lugar. Estamos hablando sobre Harry Potter, está cerca de otros libros que son, por decirlo de alguna manera, entre comillas, bestsellers. Sé que 100 años de soledad no es un bestseller, pero es un libro que tiene muchos lectores, que se lee mucho, que se lee en el colegio, etc. Narraciones Extraordinarias está tocando a un lector contemporáneo y probablemente de distintas edades, pero también me imagino jóvenes, y sería interesante preguntarse por qué. Hemos hablado aquí ya en el jardín otras veces con Armando Roa, poeta, ensayista, traductor, un traductor de abundantes poetas, desde Ezra Pound, traductor del poema medieval Beowulf, traductor de Macbeth, traductor de Browning, además de otros poetas norteamericanos contemporáneos, de Thomas Hardy, etcétera, etcétera, etcétera. Estuvimos hablando de Edgar Allan Poe el año pasado, alrededor de noviembre. Hicimos un monográfico, un especial sobre el gran poeta y narrador. Y hoy día volvemos de nuevo a Poe, justamente por esta noticia que nos dice que el libro Narraciones Extraordinarias está siendo muy leído, muy solicitado por los lectores hoy. Y vamos a seguir dándole vuelta a la obra de un genio, de un gran creador, que entre paréntesis además murió abandonado prácticamente en la calle, entiendo, en una cuneta, ¿no? Y que hoy día es glorificado y está en el Olimpo de las letras, no solamente de la literatura anglosajona, sino de la literatura universal. Querido Armando, qué gusto de caminar contigo de nuevo esta tarde en mi jardín. Te invito a sentarte aquí en este banquito, partir un tecito, pero lógicamente que a medida que avance la hora hasta podríamos servirnos un whiskycito para tratar de templar esa melancolía que se apodera a uno a estas horas de la tarde. Armando, qué gusto de tenerte aquí. Cristian, muchas gracias. Feliz de estar acá nuevamente en tu jardín. Además con esta noticia tan notable que tú has dado, y que me hace recordar ese verso tan lindo de Pound cuando dice: el pensamiento de lo que América sería si los clásicos tuvieran más circulación turba mi sueño. Creo que es una noticia muy sorprendente, así que encantado de estar acá para poder comentar más sobre esto y también sobre la vida de este monstruo literario que fue Poe. Bueno, esa frase tan buena de Pound no podría adaptarla, ¿no es cierto? Decir, el pensamiento de lo que sería no América, sino Chile, si los clásicos tuvieran mayor circulación. Turba mi sueño. Hay un personaje de un cuento de Poe, me parece que es El corazón valiente, que dice: soy muy nervioso, así parte el cuento, nervioso, extraordinariamente nervioso, lo he sido siempre. Pero ¿por qué dicen que soy loco? La enfermedad ha abusado mis sentidos en vez de destruirlos. Un tremendo comienzo, ¿no? Hay un fondo misterioso en estas narraciones de Poe que probablemente
esté en la explicación de por qué la demanda de un autor como él, también así como, no relacionándolo, pero hay una demanda por la mitología y la simbología medieval, un mundo que tú también conoces muy bien. A ver, ¿por qué crees tú que, a ver, una hipótesis, arriesguemos hipótesis, aquí vamos, o carriles, podríamos decir, ¿no? Eh, ¿Por qué crees tú que Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe es el libro o el libro más solicitado en las bibliotecas públicas de Chile? ¿Cuál podría ser tu hipótesis? Mira, es una pregunta bien compleja. Eh, yo creo que habría que abordarlo de distintos puntos de vista. Eh, en primer lugar, fíjate que, y no solo el caso de Poe, tú mencionabas mitologías nórdicas, etcétera, hay un fenómeno muy interesante y es el hecho de cómo los clásicos, autores clásicos, se han ido adaptando a nuevos formatos eh, que han permitido un acceso mucho mayor de los jóvenes a esos autores clásicos. Por ejemplo, el formato del cómic, eh, hasta formatos vinculados a juegos virtuales, ¿no? Claro, Armando, estaba pensando, hay videojuegos, me contaba ayer un hijo lector, yo les estaba comentando La Divina Comedia, estaba preparando una clase en un taller y me dice, papá, hay unos videojuegos del Dante, en que el personaje es el Dante, y hay un videojuego que tiene que ver con el mundo del Dante, el mundo de la Divina Comedia convertido en videojuego. Interesantísimo eso, ¿eh? Es muy interesante porque fíjate que se acerca la literatura a un formato más lúdico, eh, que es lo que yo creo que siempre debe gobernar la literatura. ¿Ah? Esa frase tan linda de Borges, ¿no? De que la literatura es una manera de ser feliz, eh, eh, frente a lo que, y lo hemos comentado en otros programas muchas veces, el acercamiento tan deficitario, ¿no? En el colegio, respecto a los clásicos, que se los enseña como algo muerto, como algo polvoriento, ¿no? Sin una conexión con aquello que a los jóvenes les interesa. Bueno, a través de todos estos elementos se ha producido no sé si llamarlo una democratización, una mayor llegada de este tipo de textos. En el caso de Poe, fíjate que Poe es un autor que está presente muy fuertemente también en imaginarios ajenos, por así decirlo, a la literatura. En el caso, por ejemplo, de un tema que a mí me encanta y que lo he trabajado, que es el tema de la música popular, el caso del rock, ciertos fenómenos, ¿no? Como, por ejemplo, eh, eh, ciertas líneas de esa música trabajan mucho las atmósferas, los imaginarios sacados de las obras de Poe. Poe, por ejemplo, aparece en varias canciones de los Beatles, aparece en la portada de Sgt. Pepper. Eh, y ahora, desde un punto de vista más específico, en el caso de las viejas sagas, yo creo que hay una nostalgia de la épica. Y en el caso de Poe, yo creo que Poe es un autor tremendamente contemporáneo por una razón, y es el hecho de que eh, la atmósfera, llamémoslo así, del terror, la atmósfera del misterio, eh, de la de lo que es el estupor, los miedos humanos, Poe ya no los encarna en mundos sobrenaturales, sino que él trabaja el terror a escala humana. Por darte un ejemplo, eh, el terror al cuerpo, el terror a las manifestaciones físicas que no controlamos, el terror a el psiquismo que enfermo. Es decir, Poe no es un autor que trabaje exclusivamente temas sobrenaturales, ¿no? Con, qué sé yo, fantasmas, con seres que de alguna manera
rompen el orden causal de la realidad, sino que su terror está vinculado a aquellas zonas del ser humano que escapan de su control, ¿no? Eh, y es un hombre que trabaja, además, el tema de la angustia de manera muy notable. Eh, entonces, probablemente Poe, frente a un mundo que a él le resultaba incómodo, ¿no? Y que es una expresión también de su malestar frente a esa sociedad. Y eso explica, por ejemplo, el que la obra de Poe haya sido tan bien recepcionada por los franceses, por Baudelaire, por los simbolistas que buscaron estos paisajes, si tú quieres, en un mundo, ¿no? Pensemos en el mundo del siglo XIX, un mundo donde la revolución industrial estaba galopando, ¿no? Donde se produce el gran crecimiento de las ciudades, frente a este enorme entorno del progreso, figuras como Poe son figuras que intuyen que detrás de todo ese orden hay algo que se escapa, ¿no? Hay algo que no va a poder ser, llamémoslo así, domesticado por la luz de la razón. Eh, y ese es el tema de la psiquis humana, ¿no? Y por eso se da una gran paradoja, fíjate, en Poe, que trabajando la inestabilidad de lo humano, el terror que está dentro de lo humano, él lo trabaja con una técnica literaria extraordinariamente, no sé si la palabra es la adecuada, una técnica científica muy rigurosa. Él es el padre del cuento policial moderno, ¿no? Y desarrolla una serie de elementos de tipo técnico para que los cuentos sean lo más verosímiles, lo más perfectamente construidos, en un hombre obsesionado, ¿no? con la arquitectura, con la composición del texto. Eh, entonces, en el fondo, de darle un cierto orden a estas, eh, a estas zonas volcánicas, a estas zonas desconocidas que afloran, ¿no? En los seres humanos. ¿No? Oye, Armando, varias cosas me surgen de lo que dices. A ver, lo primero, Poe es el cultor de un tipo de terror muy distinto. Por ejemplo, estaba pensando, el terror cósmico en Claro. Lovecraft, ¿cierto? Que es otra cosa. Hay distintos tipos de terror. Este es un tipo de terror que tiene que ver más con la exploración en ciertas zonas del psiquismo que el mismo ser humano ignora y que de pronto aparecen ante sí o dentro de sí. Lo otro, lo que dijiste del orden, estos relatos de terror, de miedo, de misterio, etcétera, pero envueltos, por decirlo así, en una estructura racional, científica. Pensaba mucho, tú hablabas de Baudelaire, que Baudelaire es lo mismo, Baudelaire es la angustia, el hastío, el spleen, pero todo escrito en unos versos alejandrinos franceses impecables, en una prosodia clásica, podríamos decir así, ¿no? Pero adentro viene esta materia terrible. Bueno, Baudelaire también entra, digamos, en el psiquismo, también entra en las zonas oscuras, ¿no es cierto? En fin, ese cruce me parece tremendamente interesante, ¿ah? Esa tensión, por decirlo así, entre Bueno, forma y claro, fondo. es una tensión que hace más inquietante, ¿te fijas? Esas catacumbas, esas zonas oscuras, cuando tú las notas, ¿no? De una forma, y Poe era muy, como te digo, muy obsesivo. Él tiene varios textos dedicados a la filosofía de la composición, donde, por ejemplo, uno de los temas que él desarrolla latamente es el tema de la teoría de la atmósfera, ¿no? Cómo en un cuento o en un poema no puede haber nada que no contribuya a mostrar ese hecho central que el autor quiere poner a disposición del lector. Creo que Julio Cortázar, gran traductor de Poe, hablaba, ¿no?
no sé si lo estoy parafraseando muy bien a Cortázar, pero la idea, lo que decía Cortázar era que Poe trataba de mostrar el hecho al desnudo, ese hecho, esa tensión, ese drama, ¿no? Y para mostrarlo en toda su plenitud, no podría haber nada que no contribuyera a la presentación de eso. Entonces, él es un maestro, por ejemplo, en el tema de lo que es la economía en la prosa. Todo aquello que no contribuya al eje del conflicto del relato tiene que ser dejado afuera. Un hombre, fíjate, que crece en Estados Unidos, y no es menor, porque la época en la cual, si uno analiza algunos contemporáneos de Poe, el caso de Hawthorne, por ejemplo, Melville, que viene un poquito después, eh, está también presente esta atmósfera calvinista, una atmósfera de la Y bueno, predestinación. Nathaniel Arson, ¿no? Sí, claro, ¿Ah? así es. Eh, y una cultura calvinista además que ve el cuerpo, que siente mucha desconfianza, mucho temor frente al cuerpo, ¿no? Como que de alguna manera el cuerpo viene a ser una realidad de segundo orden, de segunda división, incluso con todo un moralismo vinculado al pecado, eh, pero en estos autores está la conciencia de que este envoltorio, que es el cuerpo humano, bueno, es lo único que tenemos a nuestro alcance, ¿no? De manera que eh, todo aquello que desbarate incluso la textura física del cuerpo genera temor. Uno, por ejemplo, puede recordar ese cuento maravilloso de Poe, muy inquietante, el del entierro prematuro, ¿no? O un cuento también muy notable que prefigura a Oscar Wilde y a Stevenson, eh, que es el cuento de Poe, William Wilson, Sí, William un Wilson, gran hombre cuento. que está escindido en su personalidad, y cómo se da cuenta de esto, mirándose en un espejo, ¿no? Y estaba Bueno, pensando, Armando, estaba pensando a propósito de este Poe que, digamos, indaga en las zonas de terror, de misterio, de sombra interior en el propio psiquismo humano, que estamos pasando por un periodo, después de la pandemia y en la pandemia, de crisis en el tema de la salud mental, que es brutal a nivel mundial, ¿no? Y por lo tanto, bueno, Poe es uno de los autores que tal vez abren ciertas dimensiones. Bueno, yo hablaba de este personaje al que se le acusaba de ser un loco y él se defiende, y a la que incluso su enfermedad, dice, ha agudizado mi sentido en vez de destruirlo. Si estamos pasando por un periodo de crisis a nivel mental en la juventud, eso está en los colegios. Entonces, Poe permite entrar tal vez en esas zonas oscuras que nos aterran, que nos invalidan también algunas veces, ¿no es cierto?, que nos llevan a profundas crisis personales, a veces dramáticas. Pensé en eso, fíjate, tratando de explicar por qué este boom de Poe en estos momentos. De por qué se lee tanto a Poe, por qué Narraciones Extraordinarias está entre los libros más leídos en las bibliotecas públicas de Chile. bueno, es una hipótesis muy interesante la tuya, y yo la comparto, ¿no? Creo que, eh, a ver, hemos vivido en una sociedad, y esto, mi padre, por ejemplo, lo trabajó mucho, creo que fue en modernidad y posmodernidad, a propósito de esta sociedad tan higiénica, ¿no? Donde se le tiene terror, por ejemplo, a la muerte. La A muerte, la angustia está claro, prohibida. la Es la muerte deja de sociedad, ser, lo que llama, perdón, Chulhan, la sociedad de la positividad. Es decir, todo tiene que ser positivo, el dedo que se marca hacia arriba, etcétera, y no hay espacio para la expresión de la angustia. así es, el like, ¿no? La cultura del El like. like. Y donde estos trasfondos, porque en el fondo es un mundo donde hay, y eso lo dicen las cifras, las estadísticas, ¿no?
donde hay un volumen de depresión, de enfermedad psíquica enorme, pero efectivamente esa angustia frente a un mundo donde todo tiene que ser higiénico, todo tiene que ser, ¿cómo decirlo?, bien presentado, donde es de mal tono decir ando deprimido, ando angustiado, donde siempre hay que mostrarse bien, eh, bueno, en, en- en ese mundo que hace también de la muerte y de la precariedad de la existencia de la vida un enorme tabú, eh, eh, el contraste que se produce entre lo que ocurre en la interioridad de las personas, ¿no? Con esta vitrina insonorizada del mundo moderno, es muy fuerte. Entonces, claro, autores como Poe eh, son lecturas en las cuales muchos de estos jóvenes pueden sentirse acompañados, ¿no? Armando, tal vez sería interesante, a ver, hablaste y citaste algunos de los cuentos de Poe, pero ¿cómo entrar en la narrativa de Poe? ¿Cuál sería el camino que tú indicarías o propondrías a un lector? ¿Cómo profundizar en la lectura de Poe? Mira, a ver, las narraciones de Poe son bastante parejas, ¿no? A mí me costaría decir, entrar por tal o cual cuento. Eh, eh, Porque la verdad, hay muchos, ¿no? La caída de la casa Usher, El pozo y el péndulo, El gato negro, eh, ¿cómo se llama? Los crímenes de la Humor, William Wilson. eh, eh, es decir, en Poe se puede entrar por distintos caminos, ¿no? Eh, eh, yo creo que en lo personal, y acá estoy hablando por mí, ¿no? Eh, Quizá, dada la época que acabamos de vivir, ¿no? A propósito del COVID, ¿Sí? eh, y de esta idea de una plaga desoladora, uno podría pensar en el cuento La máscara de la muerte roja, por ejemplo, ¿no? Gran Eh, cuento. eh, para un poco abrir el mundo de Poe. Creo que William Wilson también, fíjate, es un cuento bien interesante porque trabaja finalmente la extrañeza ante nosotros mismos, ¿no? Y ante Mm. esta cosa tan muchas veces líquida, para usar el término de Bauman, que es el yo. Eh, yo creo que por ahí eh, se puede ensayar una buena entrada, pero ya te digo, lo que estoy diciendo es una opinión puramente subjetiva, porque hay otros textos también muy, muy notables de Poe. Creo que también es lindo el poder acercarse a la poesía de este hombre. Tiene textos muy, muy bellos, algunos que han sido musicalizados, por ejemplo, Annabel Lee, que Joan Baez hace una canción de ese poema, eh, y desde luego eh, fíjate tú, el poema más famoso de Poe, que es El Cuervo, con esa expresión que repite el nevermore, el nunca más, lo irremediable. Fíjate el contraste en una sociedad como la que vivimos, en que todo es desechable e intercambiable. De repente, este pájaro, que frente a un hombre que ha perdido un gran amor, le dice que la tragedia de eso es justamente la irrepetibilidad de las experiencias. Eh, entonces a mí me parece, ya te digo, una notable noticia la que me dices, eh, y me parece además que esto es un síntoma muy positivo de búsquedas que están haciendo los jóvenes, eh,
con, 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 con la gran literatura. Estoy conversando con Armando Roa, caminando por mi jardín en esta tarde de jueves 3 de agosto del año 2023, celebrando que el libro Narraciones Extraordinarias era el libro más leído, más buscado en las bibliotecas públicas de Chile. Hay un lector que está ahí interesado por entrar en este mundo inquietante, por decirlo menos, inquietante, que nos coloca frente a la extrañeza de nosotros mismos. Yo pensaba que hay un cuento de Poe, que lo comentamos creo en el programa anterior, la imagen del Maelstrom, que es ese mar, ese paso en los mares nórdicos donde unos pescadores llegan a ese punto, que es un remolino que te lleva a un abismo, y el que sobrevive es el que es capaz de mirar fijamente hacia el fondo. Los otros se aterran y finalmente se hunden, pero él sobrevive mirando el abismo, y de alguna manera lo que hizo Poe fue mirar el abismo, ¿no es cierto? Y qué importante es mirar el abismo que somos, digamos, ¿no? Al tratar de esconderlo, meterlo debajo de la alfombra, finalmente si ese abismo no lo trabajamos, no lo enfrentamos de una forma que está estudiado, en neurosis, en psicopatía, Sí. en tantas cosas, ¿no? Y de alguna manera la literatura es una forma de elaborar la misma sombra que tenemos dentro de nosotros mismos, que tenemos todos, ¿no? Sin ninguna duda, la literatura ahí tiene en ese sentido un papel terapéutico que no es menor, porque efectivamente cuando esas zonas oscuras, la maravilla de un tipo como Poe, por ejemplo, es la capacidad de transformar eso en belleza, en estética, ¿no? De darle una salida para que no se vuelva dentro de uno mismo una suerte de violencia neurótica. Eh, y bueno, también esa capacidad para asomarse, como tú decías, al abismo, lo cual requiere de una profunda humildad, eh, de dejar a un lado las arrogancias y las máscaras. Yo creo que si hay algo que figuras como Poe encarnan, es la idea del desenmascarar, es sacar las fachadas, ¿no? Y entrar en las realidades profundas y genuinas. Eh, eh, Fíjate, cuando uno ve, por ejemplo, la continuidad de Poe en Baudelaire y el trabajo que desarrolla Baudelaire, eh, también hundiéndose en ese abismo, pero viendo al mismo tiempo las señales luminosas y salvadoras, ¿no?, que de allí pueden salir. Yo creo que en Poe, además, hay una enorme nostalgia por la belleza. Mm. Eh, para él, la belleza era casi una religión, eh, Como lo era para Baudelaire, ¿no? Claro. como lo era para Baudelaire. De hecho, ¿no? Poe asociaba la idea de la verdad con el intelecto y la idea de la emoción, de la sensibilidad con la belleza. Y él veía en el trabajo literario la manera de poder conjurar esa belleza que muchas veces es esquiva. Eh, y fíjate que él decía que eh, quizá el tono más cercano para trabajar la belleza era el tema justamente de la pérdida de esa belleza, el tema de la melancolía, el tema de la muerte. ¿Qué es lo que hace que esa belleza, cuando sabemos que esa belleza la podemos perder, relumbre con más fuerza? Fuerza. Armando, en los últimos segundos que nos quedan, entiendo que acabas de lanzar un libro muy interesante que tal vez tendremos que conversar en otro programa, de traducciones de textos medievales, así brevemente, editado por LOM. Cuéntame el título del libro, danos una primicia de ese libro. Mira, es un libro que se llama El arpa y la espada, que es un título tomado de Borges. Es una antología de poesía medieval inglesa que va desde el Beowulf hasta antes de la época de Chaucer, o sea, desde el siglo VIII hasta el siglo XIII, XIV. Eh, Hay textos en prosa y hay textos poéticos.
y bueno, es un periodo muy, muy desconocido todavía de la literatura inglesa y en general de la literatura universal. Así que quedé muy, muy contento, ¿no? Hay textos muy, muy interesantes ahí. A propósito de esto que hemos hablado de Poe, un poema ahí sobre el tema del Ubi Sunt. Ubi Sunt, ¿Dónde están? Fuerum, así se llama textual. Luis Son de Manrique, ¿no es cierto? ¿Dónde están? Claro. Que los infantes de Carrión que se hicieron, el lamento que se fueron antes. Entonces En la vamos. obra de Manrique hay textos místicos, Mira, qué hay fascinante. sermones sobre el fin del mundo. Del año Uy, qué apropiado. Eso sí que está perfecto para ahora. Vamos a buscar entonces y recomendamos el libro de El arpa y la espada, traducciones de Armando Roda de textos medievales editados recientemente por LOM. Agradecerte, Armando, esta visita, esta caminata siempre tan instructiva, esta caminata literaria, peripatética que hemos tenido esta tarde aquí en mi jardín. Recordarles a los radiovidentes que nos acompaña Grupo Vida, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa, y también Fundación Irarrázaval. Todos los lunes conversamos con profesores de Chile. Armando, un abrazo muy grande. ¿Cuál es el cuento más entrañable para ti de Poe? El que volverías a leer una y otra vez. Probablemente La caída de la casa Usher. Ese cuento es extraordinario, es impresionante. Oye, La caída. Agradecerte a ti, Cristian, feliz de estar de nuevo en tu jardín. Y encantado de poder conversar además de estas cosas y esta buena noticia. Porque qué lindo que en un país, ¿no?, se pueda, los grandes autores puedan tener más circulación y todo lo que tienen que entregar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Eso a uno le da una señal de esperanza. Absolutamente, y eso es lo que estamos celebrando Poe, celebrando que hayan lectores, más de los que se cree, que están buscando o volviendo con nostalgia a esta gran literatura, a este clásico que es Edgar Allan Poe. Nosotros nos despedimos aquí y nos volvemos a encontrar mañana cuando a las 8 en punto vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Muchas gracias por habernos acompañado y participado de estas caminatas crepusculares en el jardín, queridos y queridos radiovidentes. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica,